Estimados congresistas, sean nuevamente bienvenidos a esta 17ª edición de Electricon 2016. La Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente agradece infinitamente su presencia, su participación en este congreso. Ustedes son el alma de Electricon, ustedes dan vida a este congreso y este congreso está hecho para ustedes. Esta plática va a ser impartida por el ingeniero Rubén Flores García, quien es consejero independiente de la CFE. El ingeniero Flores García es originario de la ciudad de Guerrero, Tamaulipas, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, de la carrera de Ingeniería Eléctrica y cuenta con una maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha colaborado como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y también ha sido subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía. Como comenté, actualmente es consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad. Por favor, recibamos con un muy fuerte aplauso al ingeniero Rubén Flores García. Sí. Bueno, bien, en los siguientes 40 minutos voy a tratar de explicar 2 o 3 conceptos. El primero, ¿qué es lo que está sucediendo en los sistemas eléctricos de todas partes del mundo, en donde de pronto esta de la industria eléctrica competitiva, de mercados competitivos, se volvió un uso común? Luego, ¿qué es lo que se está gestando en la Comisión Federal de Electricidad a raíz de los cambios que sucedieron en México? Y por último, pues hacia dónde vamos y qué es lo que se está haciendo en la CFE. Okay. Bien, si nos acordamos los viejitos, pero hay gente joven también, hasta los años 80, todo el mundo, todas las empresas eléctricas del mundo eran monopolios verticalmente integrados, es decir, había una empresa que hacía todo, generaba, transmitía, distribuía, vendía energía eléctrica, lo hacía. Esto sucedía en todas partes del mundo porque, cuando menos en teoría, decía que esta organización de monopolio, de único proveedor, era la que recogía las ganancias, o más bien hacía que las ganancias o que la eficiencia del sector se mantuviese porque eran monopolios naturales. Un monopolio natural es un servicio en donde si hay competencia sale más caro, por decir algo. Si aquí pasaran enfrente 5 posterías de diferentes compañías cada una y le quisieran a uno vender, evidentemente que la energía, si eres de la compañía A, te conectas de esta, si eres de la compañía B, del otro, etcétera. Evidentemente que eso saldría muy caro, iban a tener 5 redes diferentes. Entonces se decía, eso es un monopolio natural. Por lo tanto, no puede haber competencia. Igual, en ese tiempo, una central eléctrica de 500 megawatts, las grandes centrales de vapor, forzosamente una de 500 megawatts era más eficiente que una de 50. Por lo tanto, si hubiese fraccionamiento para ver competencia en generación, iba a salir más caro. Es mejor tener una plantononona grandotota que muchas medianas o pequeñas. Igual no se podía, se tenía que tener una base
grandota de clientes, y el desarrollo de la tecnología de la información hacía que solamente mediante computadoras grandotas, que en aquel tiempo se llamaban mainframe, pudieran tratarse todo el manejo de datos. Y entonces, forzosamente, tenía que ser una sola empresa la que diera todos estos servicios. Pero a partir de los años 80 empezó a suceder algo que cambió en todo el mundo la visión de qué era un servicio público de energía eléctrica. Primero se empezó a pensar que el servicio se debería el proceso eléctrico se debería de partir en varios segmentos: el segmento de generación, el segmento de transmisión, el segmento de distribución y de comercialización. Y entonces, ¿por qué se pensó eso? Pues porque los nuevos cambios tecnológicos lo permitían. Empezó a haber la evolución de las centrales turbogás, en donde se perdió la economía de escala. Prácticamente una central de turbogás o un ciclo combinado pequeño de 100 megawatts era tan eficiente como un ciclo combinado de 500 megawatts. Por lo tanto, no necesitaban tener acumulada toda la carga para ellos. Se podía competir con centrales pequeñas, se podía competir en el segmento de generación. Igual empezaron a bajar los precios de las renovables y entonces se hizo una transformación tecnológica por el lado de la generación. El lado de la transmisión y distribución seguía siendo un negocio de redes, de wire, de alambres, que le llaman los gringos, y eso seguía siendo un monopolio natural. Pero por el lado del manejo de datos, de bases de datos, con muchos consumidores, resulta que el poder de cómputo se abarató mucho y se hizo pequeño. Cualquiera trae ahora en su celular más potencia de cálculo y de proceso que lo que había en ese tiempo en una mainframe grandotota, y entonces ya se pueden manejar bases de datos con mucha facilidad porque los sistemas de informática lo permiten. Y entonces, ante esto surge la posibilidad de que en los extremos del proceso, en generación y en comercialización, pueda haber competencia. Y la idea de los economistas es que cuando no hay competencia, entonces que es un monopolio regulado, los reguladores para fijar las tarifas hacen algo que se llama el cost plus, o sea, lo que te cuesta dar el servicio te dejo que tengas un margen de ganancia. Pero hubo estudios, uno muy famoso es el de Abeck Johnson, que te dice, bajo esa regulación, las empresas, sean privadas, sean públicas, tienen la tendencia a invertir de más y tener gente de más. ¿Por qué? Porque si yo te dejo ganar un porcentaje sobre lo que inviertes, pues entre más inviertas, más ganas. Y lo otro es, como yo te pongo en la tarifa tu costo, tú puedes no tener la tendencia a gastar lo menos posible. Y entonces lo que te importa es que el regulador te lo deja meter en la tarifa, y una vez que tienes eso ya no tienes ningún problema. Por lo tanto, no cuidas mucho los costos. Y entonces teníamos a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad era una empresa paraestatal descentralizada, y hay una ley, la ley que se llama Orgánica de la Administración Pública Federal, que trata de todos estos tipos de empresas que pertenecen al gobierno. Pero resulta
que hubo un cambio al marco jurídico. Alguien dijo, ¿sabes qué? En todas partes del mundo están cambiando la organización de las empresas eléctricas y vamos a hacer un cambio en México. Independientemente de cómo quedó y todo eso sería motivo de otra plática, por qué quedó como quedó, pero como quedó, sale que el artículo 4 ahora dice que ya antes la CFE su objeto era dar el servicio público de energía eléctrica. Y ahora en la nueva ley dice la CFE tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, y aquí está algo que es espeluznante para los que trabajamos durante mucho tiempo en la Comisión Federal de Electricidad, dice generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. Es decir, ¿sabes qué? El gobierno te dice, yo soy el principal accionista y por el dinero que yo invierta, espero que tú produzcas. Antes, como era una empresa de servicio, no importaba que produzcas o no. Tú da el servicio, te voy a buscar que sea el menor costo, etcétera, pero hasta ahí, que sea confiable, etcétera. Ahora quiere la nueva ley que la CFE se maneje como una empresa privada, que gane dinero. Y entonces lo que sucede dice, bueno, oye, yo como empresa, como he estado hasta ahorita 70 y tantos años, pues tengo que seguir una serie de leyes y reglamentos que no los tienen los privados, y ahora quieres que yo compita contra ellos, necesitas quitarme esa carga burocrática. Yo necesito poder hacer otras cosas, lo mismo que que hacen los privados. Y entonces el artículo 1 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad dice que la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, va a estar en un régimen especial dentro de la estructura de leyes del gobierno, y el régimen especial está puesto, tiene una serie de cuestiones, que hay leyes por las cuales tenían o tienen que seguirse todas las empresas productivas, todas las empresas de gobierno, pero la CFE ya no, porque está dentro de un régimen especial. Por ejemplo, la ley de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios no se le aplica a la Comisión Federal de Electricidad, sino tiene que haber una serie de disposiciones nuevas para que se deben ser muy semejantes a las de los privados para poder hacer sus compras, etcétera. Y entonces hay 8 temas que la convierten en una empresa privada, o que le dan el carácter de un tratamiento especial. Luego, de todos modos, todas las empresas, cuando se hacen su estatuto de creación, dicen cuál es el objeto de esa empresa. Y entonces, dentro de su objeto, en el artículo 5 habla que puede seguir generando el transporte, etcétera, pero ya no nada más suscribirse a lo que venía siendo antes la cuestión eléctrica, sino le da la oportunidad, si hay negocio. Ahorita vamos a ver que hay una serie de artículos que dicen, tienes que dar resultado con tus inversiones, no nada más que estés diciendo, ahora voy a vender esto, voy a vender chicles o lo otro. Todo lo que tengas que hacer tiene que ser productivo desde un punto de vista de dinero, porque si no va a haber una penalización. Un momentito más la vamos a ver. Entonces, hay una serie de actividades que yo las pude o las traté de resumir, que son actividades en donde CFE va a tener que competir contra otros,
y en donde no va a tener competencia. Las actividades reguladas son las que ya dijimos, de transmisión, de distribución, alambres, porque normalmente estamos acostumbrados, era distribución, ya hacían distribución y comercialización junto, ahora se separa. Y entonces hay algo que se llama suministro básico. El suministro básico es más o menos el suministro actual, regulado, en donde una agencia reguladora le dice cuánto es la tarifa máxima que pueda tener para dar ese servicio, y algo que le llaman el suministro de último recurso. Resulta que la ley habla de que los clientes grandotes, y da unos umbrales, ahorita está en 1 megawatt de demanda, pueden elegir a su proveedor, a su suministrador. Entonces, un taller que tenga de demanda 1 megawatt máxima al año, donde cualquier momento, puede decidir ponerse de acuerdo con alguien fuera de CFE para que sea su proveedor. Entonces, pero ya una vez que se registra como usuario, a eso se le llaman usuarios calificados. Como usuarios calificados, solamente hay retornos y hasta después de 3 años. ¿Y qué tal si se peleó con su proveedor? Ni modo que ya no tenga apagón. Entonces, la ley habla de que va a haber un suministrador de último recurso. O sea, el último recurso es, pues ya no tengo con nadie, no pude ponerme de acuerdo con ningún privado, es una tarifa regulada que va a existir. Por el otro lado, hay una serie de actividades competitivas que las vas a poder hacer todo el mundo, incluyendo la CFE. Esas actividades, por ejemplo, pues es importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas. La CFE está desarrollando redes de gasoductos, etcétera. Entonces puede tener ese área de negocio también, que antes no lo tenía, suministro a usuarios calificados. La CFE puede competir, y ahí tiene que haber una serie de regulaciones contra los privados que le van a dar el servicio a los grandototes, a los clientes grandes. Y entonces ahorita los clientes grandes están bajo una tarifa regulada, y la característica de las tarifas reguladas es que no se pueden cambiar. El regulador dice cuánto es y eso es lo que es. ¿Qué hacían los privados para competir o quitarle clientes a CFE? Le decía, oye, sobre la tarifa que estás recibiendo de alta tensión, la H no sé cuánto, te doy un 5 o un 10%, vente conmigo. Y la CFE no podía hacer nada porque solamente tenía que vender a tarifa regulada. Ahora va a tener, de hecho ya se creó una filial de usuarios calificados que va a trabajar bajo las mismas reglas. O sea, claro, no puede ser que esté subsidiado por el gobierno, pero va a poder tener contratos con generadores privados y va a poder competir en precio contra los privados con una tarifa no regulada. Y bueno, puede dar por su expertise a la mejor asesorías en proyectos y cosas de esas, pero hay muchas cosas que no son el core business actual de la CFE y a lo mejor nunca lo van a hacer. Para hacer todo esto que dijimos, el artículo 6 habla de que puede haber, o la CFE se puede hacer como una especie de corporativo de empresas productivas subsidiarias y empresas del Estado, perdón, filiales. Entonces, a alguien no le gustó que sea eso. Bien, entonces la CFE va a tener
se va a convertir o se está convirtiendo en una organización, un corporativo, los gringos le llaman un holding, de muchas empresas, en donde va a tratar de comportarse como si fueran una empresa privada con muchas unidades estratégicas de negocio. Y estas se les da personalidad jurídica y patrimonio propio, y además las filiales no serían entidades paraestatales, tendrían más libertad que las subsidiarias. ¿Soy yo? A ver, ya no me muevo para allá. Para eso, aquí voy a hacer un paréntesis. Esto es único en el mundo. Normalmente cuando se hacen este tipo de reestructuraciones hay privatización. O sea, no se convierte en la utility, no se convierte en un conglomerado o un corporativo de muchas empresas, sino simplemente se venden activos, se privatiza y la compañía con lo que se queda compite. Evidentemente las experiencias de privatizaciones en México a lo mejor hacen que la gente no crea mucho en ellas, y entonces esto es un experimento para que pueda haber competencia en un mercado eléctrico competitivo, por ejemplo en Texas o en Nueva York o donde sea. Te dicen no va a haber ningún participante del mercado que tenga más del 20% del poder de mercado. Y aquí evidentemente CFE como corporativo pues tiene más del 20%. Pero entonces le dice, voy a hacer una serie de directivas que se llaman condiciones de estricta separación legal. Es decir, esta serie de reglas, de directivas hacen o se dan para que se comporten como si fueran enemigos o competidores, no propiamente la misma empresa, con el mismo director general, etcétera, sino estas condiciones de la estricta separación, y por eso estricta, ellos le hubieran puesto separación, pero le pusieron estricta separación. Significa que el señor que diseñó todo esto estaba muy preocupado de que esto funcionara y que efectivamente se manejaran de manera separada como empresas, porque la ventaja es que se destruyen, o la desventaja es que se destruyen muchas economías de escala, y la ventaja es que la competencia haría que se hicieran más eficientes las cosas, y para que dé resultado la eficiencia tiene que superar a los inconvenientes de destruir las economías de escala. Todo esto, por eso le pusieron estricta. Y en el artículo 9 dice que cuando la separación legal sea insuficiente, pues ahí puede haber liquidaciones y vender lo que estorbe. Ya está aprobado en la ley. En el artículo 9 dice, cuando a su juicio la separación legal sea insuficiente para fomentar pues el acceso abierto y todas estas cosas, se puede haber desincorporación de activos. Eso sonaba como una blasfemia antes de modificar la Constitución. Modificaron la Constitución y ahora ya quedó hasta en la ley. No necesitan hacer nada más que demostrar que no está funcionando. Luego, aquí viene lo que yo le llamo la espada de Damocles, y nunca estuve totalmente de acuerdo con estos artículos,
porque resulta que el negocio eléctrico es un negocio de largo plazo. Y entonces, en la ley de la industria eléctrica, en los artículos 148, 149 y 150, le ponen que, bueno, pues Hacienda, que viene siendo el principal accionista o el único accionista de CFE, va a, como empresa productiva, como una empresa privada, tiene que dar resultados y entonces tiene que producir algo que le llaman un retorno objetivo. Es decir, yo quiero que me das sobre lo que yo invierto un retorno. ¿Cuál sería ese retorno? Bueno, pues de acuerdo a una metodología que haría la Secretaría de Hacienda. Ahora, ¿qué sucede si no se logra? Dice, las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no podrán realizar inversiones directas en nuevas obras cuando en los 2 años previos haya fallado en la obtención de este retorno objetivo. Y eso es lo que a mí me parece que es una exageración, porque todos los proyectos eléctricos son de rendimientos a mayor plazo, no 2 años. Pero bueno, eso quedó en la ley. ¿Qué es lo que se está haciendo o se ha estado haciendo en el Consejo, o hemos buscado hacer en el Consejo para hacerla eficiente? Y aquí saqué de un libro de economía que dice que la experiencia muestra que las grandes organizaciones aprenden nuevos comportamientos, que es lo que queremos de la CFE, que aprueba ahora que se maneje como si fuera una empresa particular, privada, como los elefantes. O sea, a través de acondicionamiento, por lo que los cambios son muy lentos. Y entonces, que cambie el comportamiento de una empresa de estas, es como enseñar a bailar a un elefante. Es muy difícil que aprenda de la noche a la mañana. Aquí voy a decir alguna anécdota. Cuando se estaba negociando los cambios que hubo al contrato colectivo de trabajo con uno de los autoridades sindicales, nos dijo, sí, cabezones, otra palabra que empieza igual, nos tuvieron en engorda durante 73 años y ahora nos dicen, mañana compites en las Olimpiadas. Eso no podemos. Y tiene razón, pero así quedó en la ley. Y entonces quieren que se hagan muy rápido todas las cosas. Hay fechas perentorias dentro de los transitorios y todo para empezar a funcionar, a competir. Pero la verdad es que es como enseñar a bailar a un elefante. Esto se hace bajo acondicionamiento, que son procesos lentos. El otro problema es que, y que hace reacio a los cambios, es que si en pasado tuve mucho éxito, quiero seguirlo haciendo. Resulta que cambiaron las formas de hacer las cosas, la tecnología, todo, y entonces, pues cada vez me hago reacio a los cambios, aceptar los cambios. Por otro lado, a lo mejor aunque que cambien, de todos modos no tengo éxito. Por lo tanto, eso se vuelve muy complicado para lograr. Pero, ¿qué se ha hecho? Los pasos para la evolución de la CFE. Le voy a decir un listado de cosas que hemos hecho en el Consejo. Primero, para tratar de llenar y poder seguir trabajando, llenar todos los huecos que nos dejó la ley al cambiarnos a un régimen especial, que le decía en el artículo 1 de la ley. Y entonces, todas estas cosas pues se ponen así en un renglón, pero significan muchos estudios y muchas cosas, y muchas de ellas ni siquiera estoy seguro que estén completamente bien. Tienen muchas fallas. Pero la primero es separar al operador del mercado de los competidores, para que los competidores sientan
que hay un campo nivelado del juego, que el que decide quién gana de las ofertas y va a generar, sea un tercero, no sea juez y parte. Por lo tanto, hubo necesidad de al SENACE sacarlo de la CFE. Se separó de la CFE el SENACE, se hizo una nueva empresa. Esta no es nueva productiva, esta es descentralizada y todas estas cosas, pero ya es una empresa propia. Y entonces hubo que empezar a hacer las reglas de operación del Consejo. ¿Cómo vamos a hacerlo? No había nada, no hay nada. Entonces, ¿cómo iba a operar el Consejo? ¿De dónde sale esto del Consejo? La misma ley lo trata, pero resulta que en todas las corporaciones, cuando ustedes leen algún libro que hable sobre las mejores prácticas de gobiernos corporativos, les dice, bueno, lo que dicen las mejores prácticas es que, bueno, normalmente los que están dentro de un consejo de administración, pues son los dueños, los accionistas, pero se ha visto que funciona bien tener consejeros independientes, es decir, que no sean dueños de la empresa, simplemente sean expertos en algo, en alguna actividad empresarial relacionada con el conglomerado de empresas. Y bien, la ley mexicana dice que el consejo de la CFE estará compuesto por 10 consejeros, 5 que son directamente del gobierno. El presidente del consejo es el secretario de Energía, pero también está como miembro el secretario de Hacienda, el secretario de Economía, el Semarnat y otro más, 5. Hay uno del sindicato, el representante del sindicato, el SUTERM, y habemos 4 independientes, que no tenemos nada que ver con la empresa, excepto que nos paga por cada vez que vamos a una reunión, cada vez que hay una reunión. Nada más que a esos se les dio poderes inclusive mayores que los que tienen los consejeros del gobierno. Por ejemplo, si 2 consejeros independientes no están de acuerdo con una decisión de los otros 8 miembros del consejo, la decisión se detiene. O sea, como que hay veto de parte de esos 2. Y entonces se tienen que hacer estudios y todo para que pueda pasar. Luego, hay 4 comités de auditoría, comité de estrategias e inversiones, el comité de recursos humanos y remuneraciones y el comité de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios. Forzosamente por ley esos 4 comités deben estar presididos por uno independiente, lo que no le hace que los otros esté el secretario y todo. Para esos comités tiene que ser un independiente de acuerdo a la ley. Entonces les dieron muchas atribuciones a los consejeros independientes. Todos esos necesitan ponerse en reglas, se hicieron. Resulta que ahorita vimos en el artículo 1, dice que ya no es válida la ley de adquisiciones. Entonces se tuvieron que hacer disposiciones generales y apenas se está tratando como que quiere entrar las nuevas en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de obras y servicios con reglas propias de la propia CFE, aunque a lo mejor se parecen algunas cosas a la ley anterior, sin embargo tiene muchas otras que le da un enfoque especial. Luego, igual había políticas y lineamientos en materias de bienes, muebles, inmuebles, cuando los compras, cómo los rentas, etcétera. Luego dependía mucho al libre arbitrio del director si te cancela una deuda o no, etcétera. Ahora resulta de que ya hay lineamientos aprobados por el Consejo que los debe seguir. Hay un plan de negocios. Antes la expansión de CFE
se hacía exclusivamente a través de un programa de obras y servicios que se llamaba POICE, y no tenía nada que ver, más bien tenía todo que ver con la cuestión de la seguridad de un servicio, pero nada que ver con la cuestión de la rentabilidad. Ahora tiene que ser rentable todo, si no, no se hace, o cuando menos es lo que estamos enseñando a bailar el elefante, de que, por ejemplo, y este es un defecto de todas las empresas de gobierno, que las empresas del gobierno compran cosas porque tienen presupuesto, aunque no estén total y absolutamente justificadas, a ver si no se oye feo, justificadas por las necesidades. Y muchas veces las empresas de gobierno te dicen, bueno, a lo mejor no necesitas esto, pero si le pones presupuesto cero, como para el próximo año te doy lo que te di antes más un margen por inflación, entonces mejor le pongo algo, porque si no el año que venga, que a lo mejor sí necesito, no tengo. Entonces se vuelve un vicio las compras de gobierno. Esas cosas se están buscando eficientar. Pues si quiere uno hacer productivo algo, la fórmula es muy sencillo, aumenta el ingreso y baja los gastos, pero hacer eso es muy complicado, y sobre todo en una empresa de servicio público. Hubo que, desde elegir a los nuevos auditores, interno y externo, reglas cuando CFE de un servicio, cuánto debe de cobrar, como ahora todo está relacionado con cuestiones económicas, hubo que hacer cómo se deben de tramitar los adeudos, hasta dónde, lineamientos para constitución de fideicomisos, políticas de garantía, códigos de ética de las empresas, y se crearon durante este tiempo 6 empresas de generación que todavía no funcionan, pero ya están creadas, una empresa de transmisión, una empresa de distribución, un suministrador de servicio básico. Todas ellas deben tener un directorio, deben tener su propio consejo y estructura, una empresa de telecomunicaciones, una empresa que llamamos CFE Internacional, que queremos imitar a Electricidad de France Internacional, que se dedica a ser proveedora de combustibles, CFE Energía, que se debe de encargar pues del negocio de la energía que va a tener CFE con gasoductos, etcétera. La CFE de usuarios calificados, que decíamos que va a competir contra los usuarios que se quieran ir a los privados, y una que es transitoria, que es la CFE Intermediación de Contratos Legados. Resulta que la CFE, cuando todavía estaba como monopolio, hizo muchas licitaciones de generación y tiene muchos contratos con plantas que ganaron de los privados, Iberdrolas y Unión Fenosas, etcétera. Y entonces a esos contratos le llaman contratos legados externos. Es decir, es algo que de alguna manera se legaron del régimen anterior al nuevo, y se tienen que operar esos contratos, y entonces para eso es esta filial. ¿Cuáles son las cosas que estamos viendo? Todo este cambio que está sucediendo resulta que está todavía peor, porque además los cambios tecnológicos están haciendo que cada vez sean más complicados
la entrada porque se están cambiando paradigmas. Por ejemplo, ya hace rato platicaba con algunos de los compañeros que están aquí, ¿qué sucedería si entran muy fuerte todos la generación distribuida y todo el mundo tiene su panel solar o algo generación distribuida? Y entonces no compra nada o compra muy poquito a la red. Pero ¿quién paga la red entonces? Los costos que ocasiona la red. Entonces, si es a 1 por 1, entonces yo tengo una instalación que me cuesta mucho tenerla ahí para alguien que no me va a cobrar nada, no va a comprar nada. ¿Y cómo lo pago? Hay que hacer un cambio de tarifario, nuevos sistemas tarifarios, etcétera, que hay que hacerlo. Entonces, necesitamos ver hasta dónde va a competir la CFE en generación, transmisión, distribución, servicios básicos, usuarios críticos, todo eso necesita especificarse bien en el plan de negocios. Siempre decimos que lo mejor de la CFE son su gente, pero ¿para qué cosa? A lo mejor para las nuevas cosas no. Ahora resulta que te vas a convertir medio en vendedor e ir a decir, oye, no, fíjate, quédate conmigo porque te conviene más, etcétera. Pero ya no es de la posición dominante que tenías antes, sino ahora es como cualquier competidor. Necesitamos, para volvernos productivos, lo que había dicho, pues, reducción de costos. Antes nos fijábamos nosotros en cuál era el margen de reserva o de capacidad que deberíamos de tener, y ahora resulta que esa función ya no tenemos. La función de confiabilidad ya no es de nosotros, de la CFE. La función de confiabilidad es del SENACE y más que nada de la Secretaría de Energía, de manera tal de que no se vale decir, voy a hacer una planta porque si no va a haber apagones. ¿Sabes qué? Ese no es tu bronca. Que diga CENER o el SENACE, tú haz una planta si te va a dar dinero. Si no te va a dar dinero, no la haces. Y entonces necesitas hacer estudios diferentes a los que se hacían antes. Son estudios económicos y todo esto se debe hacer evitando la parálisis. Al último, ya esta es la última lámina. La verdad es que es un cambio muy complejo. Intervienen decisiones de Secretaría de Energía, de la CRE, del SENACE, y que nos tenemos que adaptar en la Comisión Federal de Electricidad. El proceso de hacernos productivos es extremadamente complejo, desde educar por ejemplo, al ejecutivo. ¿Qué tal si el ejecutivo le llama al director, le dice, oye, fulanito, necesito que hagas una electrificación de tal colonia y de tal otro, porque cuando iba por ahí me lo pidieron? Y entonces el director le puede decir, oiga, señor presidente, con toda la pena del mundo, eso no es productivo y váyase usted a freír habas. Evidentemente no lo puede hacer, pero estaría mal que el presidente se lo pidiera de esa manera. De manera tal de que la educación que debe de existir viene desde los más altos niveles. Yo he estado en algunas reuniones con la CFE de invitado, en donde pues los gobiernos de los estados o municipios, etcétera, le piden cosas a la CFE como antes le pedían. Resulta que ahora ya no funciona de esa manera. ¿Perdón? Me pongo más cerquita. Perdón. Ok, ya es la última. Y todo esto tiene la complejidad del cambio tecnológico que se está dando. Entonces, yo lo que quería comentarles es todo lo que hemos estado haciendo, lo complicado que ha sido, y pues es en lo que estamos trabajando. Y entre paréntesis, ahorita estoy
ejerciendo sin título, porque mi nombramiento consejero independiente se terminó en septiembre. Estoy propuesto para un periodo más de 5 años, pero igual el Senado dice que no, y no estaría. O sea, ahorita me presentaron como consejero independiente, pero igual puede ser que no. Quería hacer ese disclaimer porque no van a decir que estoy ejerciendo sin título. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente, ingeniero, apreciamos, como le reiteré, su tiempo, su disposición por venir a compartir aquí a Guadalajara en esta Expo Electricón la parte que a nosotros nos ayuda, nos apoya, nos informa y cómo podemos hacer para aprovechar el momento. Bueno, vamos a pasar al momento del reconocimiento. Al ingeniero voy a pedir también la presencia en este estrado del ingeniero Omar González Hurtado, del ingeniero Jorge Ortiz Ramírez, del ingeniero Alejandro Aviña, sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Estamos coronando el cierre de este Electricón 2016, la 17ª edición de forma ininterrumpida, pues con una gran plática, con un gran personaje dentro de todo lo que se refiere al cambio del nuevo paradigma de la industria eléctrica. Y bueno, creo que así como empezamos, el cierre también debe ser importante, debe ser grande. Quisiera leer, dice: la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente otorga el presente reconocimiento al ingeniero Rubén Flores García por su destacada participación como conferencista en Electricón 2016, firma su servidor Omar González y Jorge Ortiz Ramírez, presidente de esta asociación. Quiero también aclarar y comentar que el ingeniero Rubén Flores tiene, creo que 12 años viniendo ininterrumpidamente aquí a Electricón, entonces pues ya es como de casa, es un gran amigo de aquí de Acoeo y de Electricón. Muchas gracias, ingeniero. Sí, sobre esto último que dijo Omar, me acordé del cuento ahorita que lo estaba diciendo, del muchacho que se puso a estudiar en estas materias cuando te dan muchos temas y metes la mano en una pecera y sacas un tema y tienes que hablar con él, que nomás se sabía el de los gusanos, el tema de los gusanos. Y entonces metió la mano esperando que le tocara el tema que él sabía y le salió los proboscidios. Dice, bueno, los proboscidios son animales grandotes que tienen una trompa larga como gusanos. Los gusanos son nematelmintos y platelmintos. Bueno, yo más o menos todas las pláticas las hago así, siempre los llevo a los gusanos. Muchas gracias, Rubén. Bueno, y también la entrega ya del tradicional rodo que, pues como muchos de ustedes saben, Rodo Padilla es un artesano de aquí de Tlaquepaque, de proyección internacional, y cada año nos pone una edición especial, nos hace un rodito que le llamamos con mucho cariño, y pues con mucho cariño lo entregamos, Rubén. Muchas gracias. Bueno, no venía preparado. Quisiera nada más dar un informe antes de irnos aquí a la fiesta, bueno, porque la fiesta no se debe de acabar. Acuérdense que Electricón se caracteriza en buena parte también por tener eventos lúdicos para todos nosotros. Y quisiera dar informes aquí a mi presidente y a mi tesorero que tuvieron a bien confiarme esta edición de Electricón, cosa que les agradezco enormemente.
Karina como parte del consejo directivo que nos han apoyado. Quisiera darle los números fríos, al menos es lo que arroja el registro. Congresistas 608, visitantes 3.400, esto es de los 3 días, visitantes 3.427, expositores de las personas que están ahí en los diferentes stands 568, stands en total 171, empresas que estuvieron aquí presentes entre fabricantes y distribuidores de material 83, tuvimos 8 conferencias magistrales, incluyendo aquí la del ingeniero Rubén, 54 conferencias, 3 paneles que Héctor Ortega nos hizo el favor también de apoyarnos fuertemente y 3 talleres que Karina también llevó a cabo. Quisiera también aprovechar el momento para agradecer y pedir que pasen aquí al frente la licenciada María del Refugio González, Joel Casillas, la licenciada Francia, el licenciado Antonio Campa, por favor, si quisieran, si me hacen el favor de pasar. Para mí es muy importante, es un tema especial. Nos vamos a recorrer poquito, gracias. Es un tema especial porque en verdad este equipo, claro que detrás de ellos hay también muchos colaboradores, hay 10 chicos que nos están apoyando que son del CUSEI, hay otras 5 niñas, Jolin, que nos están apoyando en diferentes áreas, pero Cookies como gerente general de la COEO, pues estuvo coordinando prácticamente todas las actividades. Gracias, Cookies. La licenciada Francia Carrillo ustedes se dieron cuenta prácticamente en todas las conferencias, todo el congreso lo llevó a cabo ella, en la parte de la logística, la parte operativa. Joel Casillas fue el que hizo posible que estuvieran aquí todos estos fabricantes, el montaje. Esto terminamos este Electricón y empezamos el siguiente, en la próxima semana. De hecho ya se empezó. Joel hizo posible todo el montaje, los stands, el trato con todos los fabricantes, con todos. Y Toño, pues, nuestro especialista en medios, él se encargó de estarles mandando avisos, ya viene Electricón, faltan 18 días, 17, bueno, la cuenta regresiva, ¿no? Y también todo lo que sale en las redes, pues, gracias, en verdad, muchas gracias, en verdad se los aprecio. Quisiera nada más pues pedirles un fuerte aplauso para ellos. Yo hasta aquí cumplo, yo les quiero agradecer ya en lo personal a todos ustedes, Jesús, Pedro, a la gente de CENER, a la gente de SENACE, Toño, a todos, absolutamente a todos. Les quiero dar gracias porque ustedes hicieron posible este Electricón. De mi parte, yo quedo y le pido pues a mi presidente que dé su mensaje. Bueno, nos queda la parte de la siguiente edición. Me ha costado trabajo convencer a Omar de que sea el director de nuestro siguiente congreso. No le gusta, se pone reacio. Nos queda ver a nivel global qué ha sucedido con estas empresas que se nos han adelantado los países, que nos llevan algunos años en la implementación de este tipo de forma de tratar la energía, venderla, ofrecer las mejores opciones. Estuvimos en un letargo durante muchos años. Hoy es algo para algunos muy nuevo, para otros no tanto. Y la siguiente edición de Electricón debe de ser qué sucede en otros países cuando ya han implementado, cuando llevan algunos años con este tema, países como Estados Unidos, de Europa, algunos de Europa, Colombia en concreto, que parece ser que nos lleva un poquito más de ventaja. Tenemos que internacionalizar este evento y nuevamente yo creo que los verdaderos protagonistas de este congreso son ustedes, porque como dice mi mamá, yo hago el mole, pero si no lo saborean, ¿de qué sirve, verdad? Y ustedes fueron los verdaderos comensales y son los que se llevan lo bueno y nos dan sus aportaciones, sus críticas. Por ahí hubo un buzón en donde es importante su opinión para nosotros poder tomar nuestras decisiones y detectar nuestras áreas de oportunidad. Nuevamente, y cerramos con broche de oro con el
ingeniero Rubén Flores, así como todos los paneles que hubo. Los comentarios que nos hicieron son muy halagadores, pero también estamos con oídos abiertos para escuchar nuestras áreas de oportunidad. Les agradecemos, los esperamos. Ahorita aquí va a haber una gran rifa que vamos a hacer aquí atrás. Y para todos los que tuvieron a bien apuntarse en la cena de gala, pues nos vemos a las 9 de la noche aquí enfrente en el Hotel Hilton. Gracias nuevamente a todos y espero que se hayan tenido el éxito que nos propusimos. Gracias. Nos vemos y los esperamos en Electricón 2017.